Para hablar sobre la historia de la educación, tenemos que hacer un viaje, pero uno de verdad, muy, muy atrás en el tiempo. A una época donde no había salones, ni libros, ni siquiera existía la palabra escrita. Nos vamos pues al mismísimo origen de todo. A ver, empecemos con esta pregunta, ¿qué es el centro de todo? Es una idea que, de entrada, choca con todo lo que pensamos que es una escuela y nos pone justo en el corazón de lo que fue la educación prehistórica. Y el contraste, la verdad, es brutal. Miren, aunque el objetivo final, que es transmitir conocimiento, en esencia es el mismo, el contexto lo cambia absolutamente todo. Pasamos de aulas y libros a tener a la naturaleza como el gran salón de clases, de profesores con títulos a ancianos con una vida de experiencia y de exámenes con calificación a la prueba máxima, seguir vivo un día más. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender cómo era la primera escuela, primero tenemos que entender cómo era su salón de clases, el mundo entero, a lo largo de un periodo de tiempo que es, bueno, casi inimaginable. Lo primero que de verdad impacta es la escala de tiempo. Pensemos en esto por un segundo. Durante más del 99% de nuestra historia, la educación fue totalmente práctica, totalmente informal. Al principio, en el Paleolítico, se trataba de pura supervivencia. Y luego, ya con la agricultura, en el Neolítico, la cosa se fue haciendo más compleja. En este salón de clases global, el sistema social era lo que se conoce como comunismo primitivo. ¿Y por qué es tan importante esto para la educación? Porque si no hay jerarquías, el conocimiento no le pertenece a una élite. Era un recurso de la comunidad, compartido entre todos con un solo objetivo, que el grupo sobreviviera. El saber no era una herramienta de poder, sino una herramienta de vida. Ahora sí, hablemos de los protagonistas de este sistema. Ya tenemos el escenario, ahora, ¿quiénes eran los actores principales? ¿Cómo eran el maestro y el alumno en su forma más original? El profesor era el anciano. Pero ojo, anciano en ese entonces significaba tener 35 o 40 años. Llegar a esa edad era un logro increíble. Eso los convertía en auténticas bibliotecas vivientes. Su autoridad no venía de un papelito, sino de la prueba más dura de todas: haber logrado sobrevivir tanto tiempo. Y su método de enseñanza era el más directo que existe. Mira cómo lo hago y apréndelo. Y el alumno, por otro lado, era un joven de apenas 12 o 13 años que estaba justo en esa transición a la vida adulta. Para ellos, la educación no era algo opcional, no era para ver qué estudias, era parte de su día a día, y aprender era indispensable para ser un miembro útil del grupo. La motivación, pues, era la más poderosa de todas, la pura necesidad de sobrevivir. Y aquí tenemos que romper un mito muy común. Hay que quitarnos de la cabeza la imagen del cavernícola bruto y torpe. La evidencia arqueológica nos muestra algo muy diferente. Maestros y alumnos inteligentes con sociedades complejas que cuidaban a sus enfermos y que además ya desarrollaban un pensamiento simbólico profundo. Bueno, ya que tenemos a los actores, veamos el plan de estudios. ¿Qué materias se enseñaban en esta primera escuela? Como se imaginarán, no había matemáticas ni literatura. El temario era más bien una guía práctica para no morir en el intento. Y dentro de este currículo hubo dos innovaciones, dos tecnologías que lo cambiaron absolutamente todo. Fueron, digamos, los principales exponentes de la pedagogía prehistórica: el dominio del fuego y la creación de herramientas. El impacto que tuvieron en el aprendizaje fue gigante. El fuego, por ejemplo, de repente creó las primeras aulas nocturnas. Alrededor de la hoguera, la gente podía reunirse, compartir historias, mitos, transmitir cultura. Y la fabricación de herramientas exigía una enseñanza súper metódica, de generación en generación, basada en la observación y la práctica constante. Entonces el currículum, ya en detalle, era un verdadero manual de vida. Se enseñaban estrategias de caza, donde por cierto la evidencia más nueva sugiere que las mujeres participaban de forma muy activa, también el arte de saber qué planta te alimenta y cuál te mata, la tecnología para tallar la piedra, y claro, la cultura, los mitos, los rituales, lo que le daba sentido y cohesión al grupo. Cada lección tenía una aplicación inmediata. Y esto nos lleva a un punto clave, la evaluación, que como se podrán imaginar, en el mundo prehistórico era de altísimo riesgo. Aquí la prueba no era en papel, sino que se vivía, cada santo día. El método pedagógico era de lo más activo y práctico. Primero, la observación, luego, la imitación, y después, el ensayo y error. Era un aprendizaje basado totalmente en la acción, perfecto para habilidades prácticas, donde cada error era una lección y cada acierto un paso más hacia el dominio de esa habilidad. Entonces, ¿cuál era el examen final? Pues la vida misma. Aquí no había un 10 o un 5. No había diplomas.
La aprobación te la ganabas todos los días. Una cacería que salía bien, un refugio que aguantaba la lluvia, encontrar comida. Esa era la máxima calificación posible. El título era seguir vivo. Y con esto llegamos a la parte final. ¿Qué nos deja todo esto? ¿Qué principios de este modelo educativo tan antiguo siguen siendo relevantes hoy, sobre todo para quienes se dedican a la psicopedagogía? Pues resulta que, si miramos con atención, rescatamos principios que hoy consideramos súper importantes. El aprendizaje basado en la experiencia, en la práctica, una educación que responde a necesidades reales, el valor enorme de la comunidad y del conocimiento que pasa de una generación a otra. Son conceptos que suenan muy modernos, pero que tienen las raíces más profundas que podamos imaginar, recordándonos siempre que el saber y el hacer deben ir de la mano. Y para cerrar, creo que todo este análisis nos deja con una pregunta fundamental, una para la reflexión. Si el propósito original de la educación era, literalmente, asegurar la supervivencia, ¿cuál es su propósito final en el mundo que vivimos hoy?